Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos el día de hoy con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua a todos los que seguimos la carrera de contaduría. El día de hoy vamos a conversar sobre el tema de lo que es el cambio de la versión de facturación electrónica o documentos electrónicos 4.4, que es la nueva versión que empezó a partir del 1 de septiembre. Hace unos días estuvimos con Silvia Castro, estuvimos conversando sobre cómo nosotros los contadores y el usuario en general, contribuyente, ha percibido este cambio, las situaciones buenas y malas que hemos pasado, pero el día de hoy queremos como alinearlo a lo que es el proveedor de factura electrónica. Entonces el día de hoy traemos a nuestros colaboradores estratégicos del programa, que son los de Cyberfull Factura Profesional, y traemos al ingeniero Carlos Moreno Hernández, que es el gerente general de Cyberfull, y es el que nos ha estado acompañando durante toda esa transición de las versiones de los documentos electrónicos, y queremos analizar desde el punto de ellos cómo lo han vivido, cómo han pasado esta etapa, las experiencias que han tenido y qué viene después de esto. Así que le damos la bienvenida a don Carlos. Muchísimas gracias, don Carlos, por estar otra vez el día de hoy con nosotros y compartir este tema realmente que está todavía sobre la mesa, que todavía me imagino que lo están llamando los clientes, que todavía están haciendo análisis, para que nos cuente un poquito cómo les ha ido con este tema. Buenas noches, doña Ivette, buenas noches a todos. Primero que todo, felicitarla por esos 10 años de experiencia contable. Muchas gracias. Realmente sí, el cambio en las diferentes empresas fue completamente diferente, ¿verdad? En algunas sí estaban listas, otras les faltaba poco, otras del todo no pudieron llegar a la 4.4 y tuvieron que despedir hasta un plazo especial para poder salir, y todo esto, ¿verdad?, viene a que Hacienda realmente está a la 4.3, actualmente se puede seguir utilizando, no lo limitó, porque obviamente, aunque hubo una lista completa de proveedores o obligados tributarios que no podían pasarse aún a la 4.4, según el documento que ellos habían sacado, de que podían hacer una ampliación, podían ir y a través del Travis hacer el proceso para solicitar una ampliación del plazo. No todas las empresas lo hicieron, ¿verdad?, porque hay algunas que estaban preparadas, pero otras sí lo hicieron, y hay otras inclusive que me animo a decir que hay gente que no hizo ese proceso en Travis y aún sigue en 4.3. Vamos a ver qué pasa. ¿Podrá ser? Sí, yo he visto que sí. ¿Y Hacienda no rechaza? En este momento Hacienda no está rechazando la 4.3, entonces es importante que esas empresas, no sé si hay algunas que no saben que hay una nueva versión o simplemente aún están trabajando, y que el 6 de octubre, si Hacienda baja la versión 4.3, ahí se van a dar cuenta de que ya no van a poder facturar nada. Ahí es donde va a empezar. Me imagino que a partir del 6 de octubre, cuando ya empieza el facturador de Hacienda. Acordémonos que esto viene desde el año pasado, ¿verdad? Desde el año pasado, exactamente el 1 de diciembre, inicia el plazo para poder hacer el cambio, y Hacienda saca la información de la versión 4.4. A partir de ahí, en febrero, Hacienda pone, vamos a ver, como mediados de febrero fue que puso el ambiente de pruebas. Sin embargo, obviamente ese ambiente de pruebas faltaba depurarlo bastante, y simplemente después cambió la fecha de julio, que estábamos, para septiembre, y con la ampliación, ¿verdad?, de la diputada, lo que hicieron fue el cambio al 6 de octubre para que entre Tribu directamente. Acordemos que Tribu es el nuevo sistema de tributación en el cual va a reemplazar lo que es ATV, lo que va a reemplazar es el Travis, va a reemplazar diferentes soluciones que tiene hoy Hacienda, y todo lo va a consolidar en ese sistema que se llama Tribu CR, que se supone que va a estar el 6 de octubre en vivo, y por eso es lo que nos trae hoy acá,
prácticamente, hablar un poquito de los De las cambios que han vivencias. habido, ¿verdad? Y de ese 6 de octubre, ¿qué cambio va a haber? Bueno, para los facturadores, realmente el único cambio que hace sentido o que va a aplicar los que estamos en la versión 4.4 es el tema de que la codificación de la actividad económica cambia de la clasificación CIU3 a CIU4, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que a partir del 6 de octubre nosotros hacer un cambio masivo en todos los sistemas por todos los clientes, pero es en el emisor, no en el receptor, ¿verdad? En el momento del receptor, los que ya metieron la codificación CIU3, porque en algunas empresas le dijeron, no le puedo facturar si no me da la actividad económica del receptor, ¿verdad? Son dos cosas aparte. Entonces, primero vamos a hablar del emisor. Ese cambio se va a dar a partir del 6 de octubre. Nuestros sistemas ya lo cambian a antitos de medianoche para que a partir de ahí ya se pueda facturar directamente con CIU4, que realmente es una clasificación nueva. Y posiblemente algunas empresas, debido a esa clasificación, van a quedar con la misma nombre en la categoría, pero la codificación cambia y otras van a tener que moverse a otras categorías. En el caso de nosotros de Cyberfuel, nos vamos a mover. Entonces, estamos ahorita como diseñadores de página web porque no hay una categoría que amplíe esa gama de productos que brindamos. Entonces, ahí sí ya crean dos categorías nuevas. Entonces, pasamos a la parte de hospedaje y la parte de desarrollo de software. Entonces, vamos a tener dos categorías, que eso es el cambio que vendría para nosotros en el caso del 6 de octubre, aunque el primer día tal vez lo podemos facturar con CIU4, el similar al que tenemos de diseño de desarrollo de páginas web, hasta que ascienda ActiviTribu y ahí podamos ingresar a la plataforma, conocerla y hacer el cambio directamente a la plataforma que corresponde. Así es. Ok, quiero saludar a todos los que se han venido conectando, a doña Marielos Corella, que nos dice buenas noches, consultores Román Carvajal, don Carlos Moreno, buenas noches don Carlos, un gusto que esté con nosotros, Flori, un gran abrazo a Flori Matamoros, Carlos Alvarado, está también Carlos Bogantes, Eduardo Vives, Vargas Abigail y a todos los que nos desean feliz aniversario, muchísimas gracias. Decidimos celebrar ahora en septiembre el 10º aniversario porque se unió con los 30 años de la Oficina de Contabilidad también, que cumplimos ahora la otra semana, los 30 años. Entonces, unimos los dos aniversarios y Experiencia Contable también va a estar con sus 10 años de aniversario, y a todos los que van a venir con nosotros a colaborarnos les tenemos un presentito para que lo vean. Son estas tazas que todos los que van a venir al programa se las vamos a regalar. Entonces, ahorita hago la entrega oficial a don Carlos y a Miguel Paz, que aquí lo tengo escondidito para que salude don Miguel, que ahí puso un mensajito. Muchas gracias, doña Ivette, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Pues sí, de parte de Cyberfuel y todo el equipo de trabajo que día con día los apoya a todos ustedes en el sector financiero y contable del país, pues muy honrados de estar esta noche y poder decirles presente. Siempre hemos colaborado con todo el sector, con los contadores, y pues hoy no es la excepción de venir a estar aquí y decirle, Ivette, muchísimas gracias, estamos con ustedes y seguimos adelante de la mano del sector financiero, que es un orgullo estar aquí. Así es que muchísimas gracias y muchas felicidades por partida doble. Sí, ¿verdad? Es por partida doble, sí. Sí, gracias a Dios cumplimos 30 años del sueño de tener una oficina de contaduría y los 10 años de tener el programa de experiencia contable. Ha sido todo un reto y gracias a Dios a la fecha estamos, y gracias a ustedes que nos colaboran en el programa siempre de temas de actualización como lo es este cambio de facturación 4.4. Don Carlos, uno está del otro lado, del lado de que va a ser el que hace facturas, ustedes están del lado de que aplicaron todos los cambios. ¿Cuál fue el reto más grande que usted considera que tuvieron ustedes como proveedores de facturación electrónica? Para poder cumplir con excelencia, porque sé que han cumplido con excelencia, no han tenido así como que se les haya caído algo, sino que pasaron la prueba, digámoslo así. Sí, realmente la prueba es muchas veces la educación al usuario. ¿Por qué? Porque tal vez está
cometiendo algún error a la hora de facturar y no leer tal vez las indicaciones de la nueva versión 4.4, en el cual que antes de facturar en la 4.4 había que hacer una migración de los artículos o servicios. Entonces realmente eso era un botón que había que estripar para poder hacer esa transición de forma automática, y al final lo que hicimos fue, como ya vimos que los usuarios no leen muchas veces, entonces lo que hicimos fue ponerlo de forma automática. Esta transición realmente para los artículos o servicios que eran generalmente de tarifa de código 8, que son del 13%, que eran totalmente transparentes. Ahora, hay artículos o servicios de consumo, de impuestos especial o simplemente que ocupan un poquito más de características y no se acoplaban entre las versiones. Entonces, eso sí habían que volverlos a volver a codificar la parte de los impuestos. El artículo sí estaba, obviamente, pero la parte de los impuestos sí había que hacer una corrección. Eso tal vez fue la parte que a nosotros nos costó un poco más con los usuarios, y luego saber que los usuarios tienen muchas consultas de la 4.4, entonces también el call center a veces se saturaba en llamadas, pero se les iban explicando a cada uno lo que tenían que hacer con la versión 4.4, que para ellos realmente, para muchos, era muy transparente, no había cosas tan especiales, porque toda la práctica, toda la parte logística o la de desarrollo la teníamos nosotros, y se la hicimos más bien como hacer el trabajo por detrás, porque un desarrollador, el otro punto importante era que la codificación del software, ¿verdad? Los desarrolladores, en aquel momento pudo haberlo hecho un colaborador, y el colaborador posiblemente ya no está, entonces alguien tenía que tomar ese requerimiento, leerlo, interpretarlo, ver el código, lo que había, y poder manipular todo eso para poder volver a generar un código nuevo adaptado a la 4.4. Entonces, también había un tema a nivel de desgaste de los desarrolladores, porque ellos simplemente tenían no solo innovar cosas nuevas, sino que también que tenían que ver qué habían hecho alguien o alguna otra persona para poder adaptar la información y poder salir con la versión 4.4. Es así como cuando usted llega, en otras palabras, cuando llega a una casa y ya alguien la construyó y usted no sabe por dónde van las tuberías y demás, aunque ahí tiene un plano general, pero le dicen, yo quiero tener un cuarto aquí, quiero tener otro lado acá, entonces tienes que volver a ver cómo haces con los metros cuadrados y todo, cómo construyes lo nuevo que quieres. Entonces, y sin mover prácticamente los muebles, que es lo importante, sí, ¿verdad? O sea, que no mover. Entonces, eso es el trabajo que en sí, y el equipo, agradecerles porque sí se comportó a la altura y estuvieron siempre trabajando, y de hecho continúan trabajando en hacer algunas mejoras especiales, como la parte de los impuestos. Antes nosotros teníamos que se podía hacer en una factura, hacer la seccional total o hacer los descuentos totales. Eso ahora está por línea porque Hacienda sí lo pide, pero lo estamos implementando para volverlo a poner como antes en la totalidad de la factura, aunque sea un proceso que a cada línea le vamos a ir a meter cada data, ¿verdad? Pero sí es una de las cosas que estamos trabajando para poder hacerla más fácil. En la experiencia de ustedes, ¿tienen clientes donde factura profesional es el que tiene el enlace a Hacienda, pero no sé cómo es que se le llama eso, tiene conectividad con otro sistema que es el local, digámoslo así, de la empresa, pero para poder enviar las facturas electrónicas, la base son ustedes, que es creo que lo que está preguntando Vargas Abigail, que dice que ella tiene un sistema que contratan otro proveedor, pero realmente el sistema actual de la empresa no es el que tiene ligue con Hacienda, sino en la plataforma. ¿Cómo es que se le dice a eso? Sí, es posiblemente un sellador o un verificador. Nosotros lo tenemos de la misma manera. Factor Profesional es la plataforma bonita que todo el mundo puede ingresar y puede utilizar facturas y todo, y tenemos por detrás, que la misma plataforma de Factor Profesional lo utiliza, que es comprobantes electrónicos CR.com, que es realmente, ¿qué hace? Son servicios en web service que se llaman APIs,
¿verdad? Tenemos diferentes APIs de conexión y es ahí donde los diferentes sistemas ingresan para enviarnos la data, nosotros sellamos el documento, lo enviamos a Hacienda, esperamos respuesta de Hacienda y lo volvemos a las plataformas. Entonces, me imagino que por ahí es lo que ella anda preguntando, el tema de cómo funciona el API. El API realmente es el servicio en el cual los sistemas propios, ERPs, digamos, algún software que haya por ahí que tenga que emitir facturas, tenga la información de la factura y nos utilice a nosotros en el API para poder sellar el documento, enviarlo a Hacienda y regresarlo. Hay que indicar que ese sellado no es solo un sellado, sino hay que validar que todo lo que venga ahí en el documento cumpla con los requerimientos de hoy que solicita Hacienda. Como cuáles, que los campos tengan su tamaño, que sean numéricos, si son numéricos, si llevan una coma, todas las características de formato de los campos y que interactúan, que si este campo es una nota de crédito, tengan que tener la información de referencia. Todo eso se tiene que validar en ese ambiente para pasar en los menores errores a Hacienda directamente. Sí, porque al final contablemente no se usa, digamos, la plataforma de ustedes, sino que se usa la plataforma de la empresa como tal. Y digamos, yo tengo una empresa donde están haciendo doble, tienen que hacerlo en el programa de la factura electrónica, después hacerlo en el sistema, porque no están migrando. O sea, no tiene interconectividad, o sea, sí. Realmente es un trabajo doble. Y ahora con el 4.4 pasó una situación que no dejaron el espacio para el código y la actividad. Entonces, como lo estaban haciendo obligatorio, entonces no estaba permitiendo otra vez facturar porque habían dejado ese espacio. Le digo yo, pero es que todavía no es obligatorio. O sea, sigan facturando normal. Entonces yo creo que ese punto, creo que es el que ha afectado más a nivel general. Sí, hay diferentes campos nuevos que vienen que también hay que tenerlos en cuenta a la hora de facturar. Muchos de los campos se generan de la data que se viene o que ya se tenían, pero hay campos nuevos, como usted los dice, que sí se implementan. Quiero tal vez dejar el tema de las actividades económicas bien claro. El tema de la emisión, ¿verdad?, que cambia el 6 de octubre, de CIU3 a CIU4 en la parte del emisor. Eso va a pasar a partir del 6 de octubre según el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, está el código también de la actividad económica, pero del receptor. Y muchas empresas empezaron a enviar comunicados o simplemente se lo piden en la caja, me regala el código de actividad suyo para poderle facturar. Y si no, lo que le hacían era un tiquete electrónico. Y esto no, hoy en día no es obligatorio, aunque la documentación de Hacienda dice que es condicional. Lo dicen que es condicional por la factura electrónica de compra, porque se invierte el emisor con el receptor. Entonces, ahí sí. ¿Quién es el que recibe? Entonces, ahí sí ocupa el código de actividad económica. ¿Otra vez esa parte? En la factura electrónica de compra se invierte el emisor con el receptor. ¿Okay? Entonces, ¿quién pasa a ser el receptor? Ya, el en la factura Entonces, de compra. Si yo le emito una factura a usted, ¿verdad?, por lo general, pero hago una factura electrónica de compra por alguna cosa que Miguel me está vendiendo a mí, ¿verdad?, Miguel va a ser el emisor y yo voy a ser el receptor. Entonces, ahí es donde es condicional, porque la actividad económica es la que era el emisor, ahora va a ser el receptor. Sí, ahí sí, por eso dice la comentación que es condicional, pero no es obligatorio aún. ¿Por qué digo aún? Porque Hacienda lo puede definir en algún momento que la actividad económica del receptor sea requerida. Pero teníamos otro problema. La están pidiendo en codificación CIU3, que es la codificación que hoy día tenemos en ATV. Si la cambiamos o ponemos la de CIU4, las facturas van a ser rechazadas. Entonces no valía la pena pedir hoy en día la codificación si sabemos que el 6 de octubre va a volver a cambiar. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado lo de la actividad económica que le han estado poniendo y tiene 5 dígitos y la actual se supone que son 6 dígitos. Entonces no está dejando facturar en algunos proveedores electrónicos la factura. Por eso te explico, la que está vendiendo o la que está aceptando Hacienda hoy es CIU3,
que es en 4.4, pero con CU3. ¿Y qué pasa si con un proveedor de factura electrónica no puedo hacerle la factura? ¿Es error del sistema de facturación electrónica? Si es error del sistema de factura electrónica que no puedas emitir la factura, sí es por esa condición. Entonces el contribuyente puede obligar a esa empresa para que le haga la factura. Debería no obligar, pero sí presionar para que le arreglen o le solucionen ese dato que está incorrecto en la factura, porque realmente las facturas se las están emitiendo, pero están siendo rechazadas por Hacienda. Sí, ni siquiera, en algunos casos ni siquiera sale, ni siquiera se puede emitir la factura. O sea, los bloquea el sistema. Entonces, lo que van a entender ellos que eso es un error del contribuyente. Entonces, yo insisto, no es error del contribuyente, es error de la plataforma del documento electrónico. De hecho, hay varias soluciones en el mercado que no te dejan continuar cuando no pones el número telefónico, digamos, del proveedor. Y eso no es un requerimiento para poderle facturar. Entonces hay que tener en cuenta eso, que solamente es la identificación y el correo electrónico de momento. Opcionales hay varios. Entonces entran la actividad económica, entra el teléfono, entra la dirección completa y demás, pero esos son opcionales. Lo básico que requiere para poder facturar es la identificación, que ya vendría con el nombre, y el correo electrónico para que le llegue el documento. Y esas pulguillas, si podríamos decirlo así, se van a depurar a partir del 6 de octubre. No se van a depurar, las personas que tienen diferentes soluciones van a tener que modificar sus códigos para que acepten ya el 6 de octubre el CIU4. ¿Y hasta qué punto es que es Hacienda que va a cambiar las actividades y los códigos? Hacienda sí lo va a cambiar el 6 de octubre. Es aquí lo que estamos hablando es que Hacienda el 6 de octubre dijo, ya no voy a usar CIU3, voy a usar CIU4. Y ahí es donde cambian todos los códigos. Tenemos que cambiar todos por ¿Nosotros obligación. o Hacienda? Hacienda los cambia y nosotros también, en nuestros sistemas. Lo que pasa es que ustedes como proveedor de facturación. En el caso de factor profesional, tenemos una tabla de referencia en el cual tenemos CIU3 y CIU4 y lo vamos a cambiar de forma automática a los contribuyentes las actividades. Y es ahí donde yo indicaba que hay que fijarse en CIU4 ya en el tribu CR a partir del 6 de octubre, si hay una actividad económica que sea más afín de su actividad, porque como se amplía la lista, va a haber, en el caso de nosotros, vamos a pasar de 1 a 2 actividades. Y un ejemplo, si yo estoy como profesora y como servicios contables, ¿verdad? En el momento que se hace el cambio, si yo estoy con ustedes, ya ese código me va a cambiar porque estoy con ustedes de una vez. Correcto, el cambio se hace de forma automática. Okay. En el caso de nosotros lo hacemos de forma automática. El usuario no va a tener que ingresar a cambiar el código, sino que lo hacemos de forma automática. ¿Es lo único que va a cambiar a partir del 6 de octubre? Se espera que es lo único que va a cambiar. No, esa carita suya, Carlos, me dejó muchas dudas. No, pues, más que todo digo se espera porque aquí traigo entre los apuntes otras cosas bastante interesantes. Ok, antes de sus apuntes quiero leer la experiencia de Jorge Mario Berrío. Dice, creo que hay mucho desconocimiento al respecto sobre el pleito del código de la actividad especial. Ayer fui y tuve una discusión con un pistero para que me diera la factura, alegando que si no le aparecía el código de la actividad, no podía facturar. Yo le decía que debía poner el código, y por último tuve que escalar el asunto a un superior. Es lo que, digamos, uno como contador sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer, la verdad. Entonces uno, ay, qué pereza, ay, el IVA es muy poquito, ay, ya, no lo hago, ¿verdad? Pero sí se está dando todavía en ciertos establecimientos sobre este cambio. ¿Qué otros cambios vienen, don Carlos? Bueno, yo creo que uno de los cambios más interesantes que viene es, o que ya está, de hecho en la 4.4 ya está, es la factura electrónica de compra, que realmente la teníamos en la versión 4.3 para lo que es el régimen simplificado y el REA. Pero en esta versión 4.4 se amplía para diferentes usos. Uno de ellos es las facturas que usted, de servicios que usted adquiere del exterior, ¿verdad? Y que se utiliza en Costa Rica.
Entonces, ¿qué es lo que dice Hacienda? Bueno, utilíceme ahora la factura electrónica de compra con un no domiciliado. ¿Ok? Y en ese no domiciliado hay que ponerle la información de cuál es la numeración de la factura y ponerle la fecha. Pero antes de eso, hay que meterse al cliente del exterior, ¿verdad? Y ponerle con identificación. Y muchas empresas no vienen esa información en la factura. Entonces hay que empezarla a buscar directamente a ver cuál es la numeración del Federal Tax ID o el VAT, si es europeo, para poder tenerlo. Entonces, eso es un tema que sí se hace una vez, pero una vez hay que buscar a ver cuál es, y si no, llamar a la empresa o consultarles para poder tener ese dato para poder facturar. El otro dato importante es que en la factura de servicios, cuando metemos el artículo, ¿verdad?, lo meteremos con tarifa de código 8 del 13%. Y cuando es una factura de alguna empresa que no es transfronteriza, usted mete la factura, ¿verdad? Ayer era la factura electrónica de compra, que eran $100, con el IVA son 113. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de registrar el pago, usted llega y dice, bueno, yo estoy pagando $100, no 113. Entonces usted mete los $100 que tal vez los pagó con la tarjeta, ¿verdad? Y los $13 los tiene que meter como un ajuste de IVA para poder después pagar ese IVA que le estarías utilizando. ¿Cómo se está haciendo actualmente? En la declaración. En la declaración. Pero viene un tema con los transfronterizos. Acordémonos que los servicios transfronterizos son aquellos que el IVA ya viene a nivel de la tarjeta de crédito cobrada. No hay una relación de la identificación de la empresa con el Merchant ID, que es lo que dice Hacienda, la numeración de qué es la empresa, para poder hacer una relación directa. Entonces hay que tener mucho cuidado cuáles son las retenciones que están haciendo en la tarjeta para irle a poner a esa empresa en específico la tarifa, ¿verdad? Pero acordemos que aquí es donde viene el punto. El artículo 48 de la repercusión del impuesto en la ley 9635 dice, voy a leerlo textualmente, en los casos en el que el cliente del servicio digital transfronterizo o bien intangible incorpore los mismos en sus operaciones como contribuyente, el impuesto podrá utilizar como crédito fiscal el impuesto sobre el valor agregado soportado, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la sección 2 del capítulo 8 del presente reglamento, en el cual el adquiriente del servicio digital o bien intangible deberá emitir el comprobante electrónico que respalde dicha adquisición. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo hago una factura electrónica de compra, siempre me la va a dejar con el 13%. Entonces, voy a pagar el 13% en la factura electrónica de compra, pero para poder respaldar, como lo dice aquí, pero también me lo están cobrando en la tarjeta. Entonces es ahí donde tengo un caso, y es un punto que es muy importante, donde tengo divididas las opiniones. Unos dicen que sí hay que hacer la factura de compra, ¿verdad? Y que vea Hacienda a ver qué hace, y otros dicen no hay que hacer la factura electrónica de compra. Sí, otros dicen que no. En una respuesta que nos dio el Ministerio de Hacienda a través de Minor, ¿verdad?, lo que nos indicó fue que realmente es un párrafo bastante grande, pero prácticamente lo que nos indicó es que en las facturas de servicios transfronterizos no había que hacer factura electrónica de compra, porque ya el IVA se estaba cobrando. Ya se está haciendo la retención. Sí, pero no me está quedando como un respaldo el comprobante. Ahí podríamos meter también a los Uber, ¿verdad? Porque los Uber también hacen retenciones. Entonces, es un punto bastante interesante que hay que ver cómo lo va a solucionar el Ministerio de Hacienda. Sí, porque se supone que el fin de la compra electrónica era para aquello que no tenía yo una factura electrónica de respaldo. Y por eso en algunas charlas Hacienda lo recomienda que las hagan, en otras charlas ellos mismos dicen que no.
Entonces, al principio yo recuerdo que ellos lo nombraban en las charlas. En la última charla no lo dijeron. De hecho, y en la misma respuesta dice, consulte con los asesores financieros. Sí, o sea, al siempre. final de cuentas, y los mismos asesores financieros dicen que sí y otros dicen que hay que hacerlo de otra forma. Lo Si que pasa es que esto es si nos vamos al dicho, es mejor que sobre que no falte, Sí, ¿verdad? porque si no también te puedes ver un problema con Hacienda por no reportar el Es que eso es lo comprobante. que yo siempre he analizado, digamos, ese monto que uno aplica en las declaraciones de impuesto, uno nada más dice, de transfronterizo tanto, pero ¿cómo lo respaldo? Si me hacen una revisión. Correcto. Pero entonces ahí es donde, en el caso de este tema en específico, creo que le hizo falta a Hacienda, en la versión 4.4, en la factura electrónica de compra, poner una casilla más, que sea una bandera, si es transfronterizo o no es transfronterizo. Porque de esa manera hubiera sido más fácil hacer factura de compra, y lo ligan directamente, en la lista de transfronterizos ponen la identificación, el VAT o el Federal ID, de la empresa esa que es transfronterizo. Entonces ya todo el mundo conoce cuál es la empresa y entonces sabe que esa empresa va a ser, que no va a llevar el 13% en esa factura, porque ese 13% lo está reconociendo directamente en la tarjeta de crédito. Pero entonces ahí es donde vamos a tener que jugar estos días con ese cambiecito que se nos... Sí es interesante el cambio de forma a llevar ese crédito de IVA. Sí, y está, como dicen, el vacío, ¿verdad? De la ley donde se hace o no se hace la factura de compra. Igual estaban indicando, me acuerdo en una charla que decía de las facturas del exterior. Es que esas son las facturas de compra, las facturas del exterior. No, las realmente, facturas digamos, las de exportación. a la Las de exportación. importación. Que en las primeras charlas también decían que había que hacer las facturas de importación y incluirlas en las compras de electrónicas. La factura de electrónica de compra, sí. Porque para que todo quedara electrónico, tanto todos los gastos que yo tuviera quedaran de una manera electrónica. Entonces se pusieron a decir lo de la MUNI que no me da factura, ¿verdad? Que esa es una. Las facturas del exterior en lo que es importaciones, ¿tengo que incluirla ahí o no la tengo que incluir? Sí, de momento solo dejó para servicios. Ellos lo establecieron solamente para servicios, no para bienes, pero igualmente podrías hacerla para bienes directamente y ponerla que es sería exento en ese caso, porque lo paga directamente, perdón, exento no, tarifa cero, porque sería pagado el impuesto directamente en aduanas. En aduanas, exactamente. Sí, con eso hay mucho, igual con lo del recibo electrónico. También. Bueno, Ese es el otro punto que traigo acá, ese es el otro punto que tengo por acá, que mucha gente pregunta, bueno, ¿y yo puedo utilizar recibo? Bueno, usted primero pasó los filtros de que está escrito en el MAC, en el MEI, que es pequeña, mediana empresa, tal. Pues si aplica para eso, lo puede utilizar, ¿verdad? O le vende al Estado. Pero si no, realmente lo que hace es simplemente facturar y pagar el IVA al siguiente mes. O sea, no tampoco es una obligación, que eran las preguntas que los usuarios tenían. Entonces ahora tengo que usar el recibo electrónico de pago porque quiero que el IVA yo lo reporto al siguiente mes, pero tengo que usar el recibo electrónico de pago. Le decía, bueno, si usted lo reporta al siguiente mes, no lo utilice. Ese es un instrumento que le da la administración si usted quiere pagar el IVA hasta 90 días. ¿Por qué hasta? Porque el recibo electrónico, acordémonos que lo que hace es cuando emito un documento, ¿verdad?, a crédito, puedo pagar el IVA cuando me vayan pagando ellos hasta 90 días. Si ya pasan los 90 días, tengo que hacer el recibo electrónico de pago y tengo que pagarle al Hacienda ese IVA. Exacto. Sí, hay varios puntos ahí, los nuevos más que todos, que hay mucho vacío y vamos a lo mismo. Es mejor cubrirse de todos los IVAs que usted va a meter como crédito en la declaración, que esté cubierto, ¿verdad? Ya sea por medio de una compra electrónica o por medio de su factura electrónica. Doña Marielos nos habla sobre los gastos del exterior.
que si tengo una empresa que es un 50% de gastos del exterior, ¿cómo hago para registrar esos gastos en el IVA? Que era lo que estamos hablando ahorita de... Sí, realmente para servicios sería la factura electrónica de compra. Sí tiene que buscar esos proveedores, ¿verdad? La información de la identificación, Federal ID o el VAT, o la identificación que tenga en otro país, porque podría ser otro país completamente, y cumplir que tenga en la información de ese proveedor el país y la dirección del país, que es otro punto que también rechaza el documento si no se tiene a nivel del proveedor directamente. Y el artículo, llevarlo con el 8%, perdón, el código 8 la tarifa del 13%. Escuché una vez, la semana pasada, un comentario de un colega donde decía que uno se debía preocupar porque los gastos sí fueran aceptados por Hacienda, pero si los ingresos no eran aceptados por Hacienda, no había tanta preocupación. ¿Qué opina usted al respecto como proveedor? Las dos cosas son importantes. Acordémonos que en la contabilidad es prácticamente cuadrada, yo le llamo, porque te tiene que salir y entrar por un lado, ¿verdad? Entonces no puede ser descuadrada en ningún momento. Es lo mismo de la factura electrónica de compra, con lo que le explicaba. En algún momento, usted no puede decir que usted tiene $100 de alguna factura, ¿verdad? Y que usted paga con 113, porque ¿dónde sale esos $13 más, que es del IVA que vienen? Entonces tiene que decir la factura inmediatamente, ¿cómo la estoy pagando? ¿Cuál es el pago? Bueno, son los $100. Y los 13 es de IVA, tiene que ser un ajuste a esa factura. Entonces, es lo mismo que pasa, tenemos que cuadrar todo para que quede bien, porque si no, de lo contrario, no va a salir la contabilidad. Te va a dar... ¿Cuáles son los errores más comunes que han salido de que estén rechazando facturas de ingresos en especial? Porque son las que ustedes van directamente. Las facturas de ingreso, ok. Realmente, a nivel de factura profesional, todo lleva la mayoría su filtro. Sí hay que se haya rechazado por alguna razón específica, puede ser más que todo en las compras, factura electrónica de compra, porque no tienen la información del no domiciliado completa, la ubicación y la dirección completa. Ese es un caso que vi. El otro puede ser, vamos a ver qué más he encontrado ahí. A nivel de factura profesional son mínimos los casos, porque sí hacemos mucho filtro para que el sistema tenga la información completa. En comprobantes, que es el sistema de sellado, comprobanteselectrónicos.com, sí he visto casos de que muchos proveedores mandan cosas erróneas y por más filtros que enviemos, no aplican. Uno de los casos más típicos, porque en esta versión 4.4, que las notas de crédito tienen que hacer una referencia a una factura, pero no solamente la clave numérica, sino hasta la hora con la fecha y hora del documento. Entonces, si no se pone igual, fallan por 4 minutos, que lo ponen ahí, algunos lo pusieron aleatorio, y dijeron, bueno, de este campo y lo demás completo con ceros, y lo rechaza. Entonces, ahí sí he visto rechazos de ese tipo. He visto rechazos porque tal vez ahora Hacienda sí está controlando más en las notas de crédito con el documento de referencia, que sea los mismos artículos que se están pusiendo en la factura principal en la otra factura. Entonces, ahí sí tenemos un caso de que sí hay mayor validación, entonces hay que cuidar esos datos que vayan de la forma correcta. Con el tema de exoneraciones, que se ampliaron ahora más códigos o espacios donde marcar, con ese tema, ¿qué tal ustedes? Bueno, realmente las exoneraciones sí se ampliaron códigos, pero también acordémonos que solo prácticamente hay 2 instituciones que están dando las exoneraciones, que son el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los demás que mencionan la lista ahí, que está el Ministerio de Economía, la Cruz Roja, Benevolente Cuerpo de Bomberos, Asociación de Obras del Espíritu Santo, no son tantas las exoneraciones que están dando. Entonces, los que hay que cuidar, bueno, y hay otras más ahí, pero lo que hay que cuidar es que esas del Ministerio de Hacienda y las de Relaciones Exteriores sí venga
con la información de cuál es la numeración que les dieron a cada uno, porque ahí también eso puede ser un punto de fallo importante, porque ahí ya nosotros no podemos validar si el numerito que nos están dando está correcto, sino quién es, en Hacienda directamente, que da la numeración o que dice, ok, eso está erróneo y rechazo el documento. Pero sí, ese campo podría ser un punto de falla. Pero igual, un ejemplo, no sé, el facturador, porque eso estábamos hablando el último programa, de que el facturador pasó a ser el primer eslabón de la cadena a nivel contable, ¿verdad? Pasó a ser un ente tan importante, una persona tan importante del eslabón, que va a ser responsable que todos los ingresos vayan bien fiscalmente o vayan mal, igual en sus egresos, ¿verdad? Entonces, yo tengo una fila grandísima en la caja y estoy facturando y viene alguien con la exoneración, yo marco exonerado, invento ley, invento inciso y se fue. Puede pasarle, como puede ser que Hacienda en algún momento u otro, el facturador me va ahí a le va a dejar enviar, exactamente, Ajá. pero puede ser que el documento le salga rechazado, entonces al final vas a tener una factura rechazada, ¿verdad? Y ahora no tener la persona en la caja y cómo le vas a directamente a cambiar la información. Entonces, la persona va a tener que contactar al centro de servicio, ¿verdad?, del cliente, para decir, mire, me hicieron mal esta factura, necesito que me la cambien porque salió rechazada, o simplemente al rechazo. ¿Qué haces en ese caso? Porque es un rechazo, una exoneración, no tener la información, o que la empresa tenga que llamar a esa persona por los datos que tiene y decir, mire, salió rechazada, ¿cuál es la exoneración, la numeración que usted tiene correcta para poder aplicarle la factura? Porque ahí sí, el tema de la exoneración es que si no, el impuesto, ¿quién lo paga? El Paga que si no, emite, el el emisor. que emite. Si no, en una revisión, ellos lo pagarían. Perfecto. En el caso de, ¿cuál fue el tema que estábamos viendo? Los descuentos. Descuentos. Los descuentos. Los descuentos cuando son por regalías, que eso viene nuevo en esta versión. Sí, los descuentos que son por regalías realmente es, bueno, es un descuento por regalías, pongámoslo así, pero realmente es una regalía lo que te están dando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí cambia, quien paga el impuesto realmente sería el emisor, el que paga el impuesto. Hay una opción para eso, con el fin de darle la regalía completa, sin que usted tenga que pagar el impuesto de ese producto. Entonces, ahí se invierte quién paga el impuesto. Si lo paga el cliente o lo paga el emisor. El emisor. Hay una opción para que lo pague el emisor. Igual si las regalías no vienen facturadas o vienen facturadas. Es que ese es otro, ¿verdad? O inclusive no tiene que ser el impuesto, puede ser que lleguemos a un acuerdo y que usted el IVA lo pague el emisor siempre. Entonces ahí es donde en el 4.4 usted puede poner que el impuesto lo pague el emisor siempre. Y entonces la factura sale solo con el IVA. Sale con la información, ¿verdad? Ajá. Pero el IVA lo paga el emisor. Pero sí, al final lo paga el emisor, pero sale, digamos, con el monto yo completo, aplico sí. el descuento para nada más eliminar la cuenta por cobrar, digámoslo así, pero el IVA obviamente voy a tener que pagarlo yo como emisor de la factura. Bueno, nos faltan 5 minutitos, entonces yo le voy a regalar la tacita a don Carlos de parte del programa, agradeciéndole realmente por todos estos años que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Espero que la disfrute, que tome cafecito, porque perfecto, se puede para caliente. Otra cosita que quiera, ¿verdad? Y a don Miguel también, muchísimas gracias por todo, Miguel, y le cedo el micrófono para que hable un minuto. Un minuto me regalaron, bueno, un minuto es mucho y es poco. Nuevamente reiterar el agradecimiento por parte de la gerencia comercial de Cyberfuel a todos los contadores que día con día nos contactan, están presentes, están diciendo, ocupo, necesito, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ayúdenme. Siempre nos levantan la mano y siempre estamos en la mejor disposición. Nos sentimos, con humildad lo digo, pero muy orgullosos de decir servicio 24/7. Ahí estamos para ustedes siempre y vieran que es muy efectivo. O sea,
las llamadas fuera de horas son muy constantes, ¿verdad? Porque precisamente el contador está casi que 24/7 muchas veces. Pero también decirles que nos contacten, que nos busquen, tenemos cosas nuevas, tenemos cosas buenas para ustedes, tenemos rápidamente una solución como planilla profesional, vamos a ayudarles a optimizar el tiempo en la elaboración de una planilla, de una nómina, como le dicen en algunos lados, para que tanto el planillero como el contador optimicen su tiempo con una solución que realmente les ayude a ordenar todo. Contáctenos para contarles un poco más de eso y agradecerle nuevamente, Ivette, siempre es un gusto, ha sido muchos años de conocerla, sí, y siempre pues con nuestro saludo respetuoso, sincero, cariñoso como empresa que somos hacia usted y hacia lo que usted representa, al sector que usted representa, y ya son muchos años de apoyarlos, así es que mil gracias de verdad, y que este abrazo sea extensivo a todo su equipo allá en su despacho contable. Muchísimas gracias, don Miguel, y muchas gracias a Cyberfull, que siempre han estado al lado de los contadores públicos y contadores privados en estos cambios que no han sido fáciles, pero yo he sentido que ustedes han sido uno de los que más ha estado cerca del contador, porque son temas técnicos, ¿verdad?, que nosotros no entendemos muy bien, pero confiamos de que todas las plataformas de la facturación electrónica estén bien, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces es difícil hablar bien de uno mismo, ¿verdad? Algunos se pasan, ¿verdad? Pero a algunos les cuesta, ¿verdad? Don Carlos, ¿usted de qué se siente orgulloso del cambio de la versión 4.4 y cómo se comportó su empresa y su personal ante este cambio? Ya casi para cerrar. Bueno, primero que todo me siento muy orgulloso del buen equipo que tenemos, tanto en servicio al cliente, ¿verdad?, que tenemos un servicio al cliente excelente, el equipo de soporte que también no solamente está en la parte de hospedaje, sino que también asistió a la gente de servicio al cliente para ampliar ese volumen de llamadas que teníamos y poderles indicar o informar a los clientes de cómo utilizar la versión 4.4, los cambios que tenían que aplicar y demás. Inclusive la misma gente del equipo de ventas también nos ayudó. Pero tras de todo hay un equipo excelente de desarrollo, que estoy orgulloso también de ellos, que ellos prácticamente estos 6 meses no han parado de, como dice uno típicamente, popularmente, tirar líneas de código, arrojarlas, porque realmente han hecho cambios y siguen haciéndolas a favor de los usuarios. Hay cositas que estamos aún en proceso de mejoras y como todo proceso vamos a sacar mejores opciones. Y también por otro lado, Miguel no les comentó, pero tenemos una solución que se llama cybersimpe.com y es uno de los puntos importantes que tiene la 4.4, que es que sus transacciones de Simpe, si le hacen Simpe, tiene que reportarlas a través de la factura. Entonces, es una solución que salió a tiempo, con el fin de que cuando usted le llegue a la caja y le digan, ¿cómo voy a pagar? ¿Con tarjeta, Simpe móvil o tal? Usted diga Simpe móvil, y automáticamente esa factura, ¿verdad?, que se va a generar, que con el pago registrado en esa factura y lo mejor aún con la referencia bancaria directamente. Entonces el cajero no va a tener que hacer simplemente nada, solamente meter que va a pagar con Simpe móvil y automáticamente le va a dar un código QR para que la persona lo escanee, vaya a su banco, lo pague y el cajero sin hacer nada automáticamente le va a decir la factura pagada. Sí, realmente ustedes como proveedores de factura electrónica hacen un cambio con los clientes, o agilizan o entorpecen. Y gracias a Dios ustedes han marcado una pauta positiva. Tengo un cliente que los traicionó y duró una semana fuera nada más y regresó. Entonces yo creo que cada quien tiene su proveedor y yo soy casada con ustedes y les agradezco también el programa que estén participando con nosotros, así que siempre serán bienvenidos y gracias por cumplir aniversario junto con nosotros, ustedes también, Cyberfull. Y gracias a todos los que nos siguieron en esta capacitación, en estas charlas. Recuerden que estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Sé que muchos lo ven de manera diferida y vi que Clever nos escribió, también don Mario que lo ve de manera diferida, así que muchísimas gracias. Recuerden que estamos
estamos también en el canal de YouTube, que se llama también Experiencia Contable. Ahí están todos los videos de los 10 años y ahí pueden repasar cuando era más joven, cuando era más delgada también. Ahí 10 años para atrás y van a ver la cabina de Radio Costa Rica completamente diferente también, y cuando estuvimos en pandemia, que lo hicimos desde mi oficina, así que ahí van a ver toda la historia de información, de conocimiento y de experiencia que hemos vivido. Así que muchísimas gracias a todos y le damos gracias a Dios por estos 10 años de experiencia contable y 30 años de la Oficina de Contabilidad ABN Contadores, que es la que patrocina este programa. Así que muchas gracias, nos vemos si Dios lo permite la próxima semana. Gracias, don Carlos, gracias a Miguel por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.